Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, diagramación, ¿listo? Ya teníamos unos elementos creados, ya teníamos unos parámetros realizados, que eran estos ejercicios donde estábamos manipulando los textos según la forma de la imagen, ¿listo? Empezamos con algo muy básico, donde simplemente colocábamos los textos alrededor de los objetos. En este caso, teníamos círculos o teníamos polígonos con los cuales íbamos trabajando. Ahora, creábamos una malla nueva, ¿cierto? La clase pasada ya habíamos dejado esta malla creada con 5 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, que era donde ustedes estaban trabajando este ejercicio. Sobre estos elementos, entonces, generalmente utilizábamos cualquier tipo de imagen. Podía ser un círculo, un cuadrado, un rectángulo, cualquier tipo de objeto. ¿Listo? Cuando colocábamos los objetos, hablábamos de diferentes formas para los textos. Entonces, podíamos acomodar tanto el texto dentro como fuera de nuestro círculo. Utilizábamos la técnica con la herramienta punta de ancla y la herramienta de selección directa. ¿Listo? Entonces, cuando yo colocaba el cuadro de texto, ¿cierto? Yo tomaba la herramienta texto, cogíamos esta herramienta, la normal, y le decíamos que nos colocara el texto en alguna parte o creábamos un simple cuadro de texto. ¿Listo? En este caso, pues ya nos rellena automáticamente con texto automático y empezábamos a ver estos elementos organizados de esta forma. ¿Listo? Aquí estoy retomando directamente desde el ejercicio que hicimos la clase pasada. Entonces cogíamos este objeto y lo volvíamos redondo, ¿cierto? Lo ajustábamos aquí a la parte del texto. Entonces, cuando teníamos estos elementos, aquí empezábamos a ver que esos objetos, simplemente con la herramienta de pluma o con la herramienta punta de ancla, que es con la que han tenido, creo que, problema aquí, ¿cierto? Con esta herramienta punta de ancla, era con la que convertíamos en curvas el objeto. Teníamos nuestro cuadro de texto. Vamos aquí a correr este círculo un poquito para la izquierda para poder ver todo el texto. Teníamos nuestro texto y le íbamos a agregar un punto de ancla. ¿Con qué? Con la herramienta pluma. Entonces aquí dentro de la herramienta pluma vamos a encontrar que podemos colocar puntos normales para crear una forma. Cuando ya tenemos creada la forma, podemos agregarle puntos con la herramienta pluma más, quitarle puntos con la herramienta pluma menos y modificarlos con la herramienta punto de ancla. ¿Listo? Entonces, todos esos objetos, ¿cómo funcionan? Vamos a hacer aquí un repaso muy breve de todo lo que estoy hablando. ¿Cómo funciona esta herramienta de pluma y para qué sirven cada uno de estos elementos? Entonces, cuando tenemos la herramienta pluma normal, listo, vamos a colocar esto por acá, separadito. Cuando tenemos la herramienta pluma normal, ¿cierto? Con esa herramienta, simplemente haciendo clic en el espacio de trabajo, podíamos crear formas. ¿Listo? Cualquier forma que quisiéramos. Recta o curva, ¿cierto? Simplemente hacíamos clic sostenido, arrastrábamos y podíamos sacar nodos que nos permitían generar curvas en los objetos. Recuerden que siempre se cierran los trazados. ¿Para qué cerrábamos los trazados? Para poder iniciar un trazado nuevo. ¿Sí ven? Entonces aquí yo puedo iniciar un trazado nuevo, pero hasta que no cierro ese trazado, no voy a poder crear uno nuevo. Cuando cierro el trazado, ¿qué sucede? Siempre me va a salir este icono con un circulito, que es la pluma con ese circulito. Eso me está indicando que estoy cerrando el trazado, ¿vale? Entonces cerramos el trazado y listo.
¿Qué sucede acá con cada uno de estos elementos? Está quedando con un color por defecto, que en este caso es blanco, con la línea negra que tenemos aquí en la barra de herramientas. Recuerden que en este caso, para lo que estamos haciendo, le estamos quitando el color de trazado a todos estos objetos. Entonces los seleccionamos todos, pasamos el color de trazado para el frente, ¿cierto? Recuerden que estamos trabajando en el que está enfrente, en este caso sería el trazado, lo eliminamos, dejamos el color de relleno enfrente, hacemos doble clic acá y nos sale el selector de color. Y ya podemos manipular cualquier tipo de tonalidad o color que deseemos sobre estos objetos. Y le decimos OK y listo. Ya tenemos color en los objetos que acabamos de crear. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funcionan estas otras herramientas que tenemos aquí? Vamos a seleccionar este objeto y vamos a agregarle entonces herramienta añadir punto de ancla. Cuando activamos herramienta añadir punto de ancla, ¿qué pasa? Se selecciona automáticamente el trazado, ¿cierto? Ya no nos toca hacerlo de forma manual con la herramienta de selección directa, que es esta blanca, ¿cierto? Herramienta de selección directa, sino ya la herramienta lo hace automáticamente. Y cuando me paro sobre los trazados que tenemos aquí, voy a poder agregar un punto de estos, un cuadradito de estos. ¿Para qué? Para modificar el objeto, ¿sí ven? Ahí sale la pluma con el más y cuando me paro sobre la línea, no en cualquier parte, solamente sobre la línea me debo parar y voy agregando nodos. Esos nodos yo los puedo agregar en cualquier parte que se me ocurra, ¿cierto? Entonces voy a agregar aquí uno intermedio en cada uno de estos sectores. Listo, ya sumé más nodos en este objeto. Estos nodos, ¿para qué me sirven? Me sirven para poder modificar la forma de todo el elemento en general, ¿cierto? Cualquiera de esos nodos que ya tenía este objeto me sirven para eso. Con esto solamente estamos agregando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando tenemos el cuadro de texto, organizo esto aquí mejor. Cuando tenemos el cuadro de texto, que sería este, yo tengo que agregar nodos, como lo estamos haciendo aquí en esta figura. ¿Por qué? Porque el cuadro de texto solamente tiene 4 cuadraditos, 4 punticos, con los cuales puedo manipular el objeto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esos 4 cuadrados? O bueno, con esos 4 nodos, que no son suficientes para modificar el texto que estamos cambiando. ¿Listo? Bueno, entonces volvemos aquí a nuestro ejemplo. Cuando queremos restar nodos, utilizamos la herramienta eliminar punto de ancla. Simplemente se paran en los puntos que quieren eliminar. Entonces, si yo me paro en este punto, pues lo elimino, ¿cierto? Pero no estoy dejando de abrir, de mantener cerrado el objeto, ¿cierto? Se mantiene cerrado como se ve ahí, ¿sí ven? La línea se mantiene cerrada. Cada punto que yo elimine, pues simplemente va a hacer que se ajuste todo el objeto a la forma que tenga este elemento. Entonces aquí yo puedo eliminar todos los puntos que quiera, pero solamente con esta herramienta. Herramienta eliminar punto de ancla. O sea, estamos restando los puntos o los cuadraditos que forman la figura. Solamente sobre los cuadraditos. Si lo hacemos en otro lado, ¿sí ven? Automáticamente me aparece un cuadro de texto que dice, utilice la herramienta eliminar punto de ancla en un punto de ancla de un trazado, o sea, en uno de estos cuadraditos. ¿Sí ven? Solamente si los coloco ahí, me funciona. Entonces podemos cambiar tanto la forma de los objetos o podemos cambiar cualquier tipo de aspecto o elemento que tengan estos objetos. Entonces, herramienta más para colocar puntos, herramienta menos para restar puntos. Y herramienta punto de ancla, que es este triangulito, que solamente está hecho con las 2 lineecitas. Cuando lo activamos, ¿para qué me sirve? Para modular los elementos. ¿Se acuerdan que hay una cosa que se llaman tensores? Y que con los tensores yo le daba la forma al objeto.
o la forma en curvas al objeto, ¿cierto? Para eso son los tensores. Entonces, ¿cómo sacamos esos tensores para curvear las líneas o los nodos que estamos creando? Pues con esta herramienta punto de ancla. ¿O cómo hacemos para crear un vértice donde no existe? Con esta herramienta punto de ancla. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo coloco o activo la herramienta punto de ancla y la coloco sobre uno de estos cuadraditos que son esos puntos de anclas, hago clic sostenido y lo extiendo, automáticamente aparecen curvas. Aparecen los nodos y yo puedo curvear el objeto. ¿Listo? Entonces lo puedo hacer en cualquier punto en el cual vamos a generar diferentes curvas, diferentes objetos y podemos empezar a generar elementos orgánicos. Ya no esos elementos tan simples con los que estábamos trabajando, sino ya empezamos a generar objetos mucho más orgánicos, mucho más modulares, o bueno, que se muevan estos objetos dentro de ese espacio. ¿Sí ven? Entonces ahí ya no tengo un objeto completamente recto, sino que puedo curvear cada una de estas líneas, puedo curvear cada uno de estos elementos y suavizar todos los perfiles o las líneas que tiene este objeto. Entonces, de esa forma, podemos generar este objeto o crear este objeto mucho más orgánico dentro de este elemento. ¿Qué más podemos hacer con esa herramienta punto de ancla? Cuando yo hago clic sobre estas curvas que acabo de crear, pues se vuelven vértices de nuevo. ¿Sí ven? Ahí yo no había movido nada, solamente estaba creando o generando las ondulaciones a partir de el objeto. ¿Listo? Volví a tener el objeto como estaba. ¿Por qué? Porque le eliminé las curvas, pero no eliminé el punto de ancla. ¿Sí ven que ahí siguen los puntos de ancla? Los cuadraditos siguen ahí. Lo único que hice fue eliminar esto, el tensor o la curvatura que tiene el objeto. ¿Y cómo lo hacía? De nuevo, haciendo clic sobre el punto de ancla. Vuelve y se restaura. ¿Listo? Queda plano de nuevo. ¿Qué más puedo hacer con esto? Entonces, si yo tengo un punto de ancla ya modificado con una curva y digamos que necesito solamente la curva en uno de los sectores, no así como tengo acá en este momento, que tiene curva arriba y curva abajo, sino necesito solamente la curva en una de las partes, pues simplemente ya no voy a hacer clic en los cuadraditos directamente, sino donde voy a hacer clic en los tensores o en los manejadores. ¿Sí ven? Aquí sale esta lineecita que es con la que yo puedo modificar o mover esas curvas. Cuando yo creo la curva, estiro esos manejadores y con esos manejadores puedo dar formas. Ahí estiro automáticamente y él lo hace hacia los dos sentidos, arriba y abajo. Es un plano cartesiano que me permite en negativo y en positivo crear esos objetos. Si necesito que uno de los sectores quede plano, sea este o este, el de arriba o el de abajo, me paro en el manejador de nuevo, ya lo solté, me paro en el manejador de nuevo y con la herramienta punto de ancla lo puedo alinear. ¿Listo? Entonces ahí lo alineo. Y puedo crear un vértice. Entonces tengo ahora una línea recta y una línea curva. ¿Listo? Para eso funciona esa herramienta punto de ancla. No solamente para crear las curvas, exactamente, sino para manejar las formas del objeto. Entonces aquí yo ya estoy personalizando todas estas formas, las puedo romper, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo romper este objeto, le puedo decir que simplemente se vuelva recto un lado y el otro mantenga curvas. Aquí pues tenemos que ser muy cuidadosos cuando restauramos la línea recta, que sea lo más recto posible, y las curvas pues simplemente las mantenemos ahí. Ahora, estos elementos cuando ya los tenemos
partidos o con curvas o cuando ya generamos esos espacios que necesitamos ondular o mover dentro de todo lo que estamos creando, pues simplemente ya los podemos manejar ahí sí con la herramienta de selección directa. ¿Cuál era la herramienta de selección directa? Nuestra flecha blanca, ¿cierto? Aquí ya tengo todo agregado a este objeto, ¿cierto? Los nodos, las curvas donde las necesito. Con la herramienta de selección directa ya puedo empezar a manejar y a manipular esos objetos. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos empezar a tomar esos tensores y los puedo estirar, mover o modular en el sentido que yo lo desee. Simplemente me paro en el punto de ancla o en el nodo, perdón, tomo aquí el objeto y lo estiro o lo coloco hacia el sector o hacia el lado que necesite reducir o curvear los elementos. ¿Listo? Entonces de esa forma puedo organizar y puedo pulir mucho mejor todos los elementos. ¿Qué más tiene, digamos, la herramienta de selección directa? Cuando la selecciono y está el objeto seleccionado completamente, ahorita esta herramienta es nueva. Me van a aparecer estos circulitos aquí en los vértices, solamente en los vértices, ¿sí ven? Acá en las curvas no aparecen, sino solamente dentro del vértice. ¿Por qué aquí en las curvas no aparecen? Directamente porque es para eso, para curvear las esquinas y no tener que hacer lo que acabamos de hacer, digamos, crear ese nodo, crear todo ese objeto, sino que directamente hacemos clic sobre estos puntos y se redondean, ¿sí ven? Se redondearon todas las puntas, es automático. Esa herramienta es nueva, esta herramienta ya está a partir de los Illustrator 2018 en adelante, para poder curvear los elementos o los vértices que tienen estos objetos. Entonces aquí podemos jugar con esas curvas, estirarlas o reducirlas tanto como lo necesitemos. Entonces aquí simplemente acercan o alejan ese circulito del vértice y se puede modular o se puede modificar ese objeto. ¿Listo? Entonces, de esa forma es que funcionan estos elementos. De esa forma es que funciona esa herramienta. Pluma, pluma más, pluma menos y punto de ancla. Entonces, uno coloca nodos, bueno, uno los crea, la otra coloca nodos adicionales, la otra resta los nodos sin romper el objeto y el otro nos permite crear curvas o vértices para poder partir los nodos y los elementos que estamos modulando. ¿Listo? Cuéntame. Una pregunta, profe. Si yo quiero agregar nodos a un círculo, ¿Sí? ¿eso sería fácil? O sea, pues lo digo porque pues un círculo es cerrado, es una figura que de pronto se podría hacer mucho, pero digamos que con cuidado, de pronto no sé cómo pues expresar, Fresco. cómo preguntar. No, ya lo entiendo, tranquilo. Tenemos el círculo, ¿cierto? Entonces tomo la herramienta elipse. Oprimo Shift y hago un círculo perfecto, ¿cierto? Recuerden que siempre lo hacemos oprimiendo Shift y con esos elementos hacemos objetos uniformes. El círculo tiene 4 nodos, 1, 2, 3 y 4. Uno en cada esquina, que es el que me permite que el objeto se vuelva a circular, ¿cierto? Si yo quiero agregar nodos, pues simplemente tomo la herramienta añadir punto de ancla, ¿cierto? Que es la pluma con el más, y los voy añadiendo. Entonces, bueno, él me va a decir, utilice la herramienta en el segmento de trazado. Ahí lo que pasa es que hice clic donde no era. ¿Listo? Clic en el trazado, ¿sí ven? Y voy colocando puntos. Simplemente es colocar más puntos en el objeto. No importa la forma que tenga, no importa el objeto que sea.
Mientras sea un objeto vectorial o tenga un trazado, le podemos agregar más puntos de ángulo. Ahora, que si lo quiero deformar, eso ya es otra cosa, porque pues ya estoy modificando como tal el objeto. Entonces acá yo puedo tomar estos puntos y volverlos vértices, ¿sí ve? Y con la herramienta de selección directa los puedo arrastrar, los puedo llevar a otro punto. Entonces puedo manipular todos esos vértices y generar cortes, o puedo simplemente tomar los manejadores y a partir de esos elementos pues empezar a tomar los objetos y alinearlos en la dirección que yo necesite. ¿Sí ve? Listo, gracias, profe. Listo. Oye, Pope, Cuéntame, Juan Pablo. esta figura parece un Pac-Man. Sí, señor, eso es un Pac-Man. Listo. ¿Sí? Ahí podemos suavizar los vértices con esa herramienta nueva. Listo. Entonces, estas herramientas, ¿en qué nos facilitan el trabajo? En que podemos modificar cualquier objeto, podemos modularlo y simplemente lo hacemos ya sea con la herramienta de selección normal para coger el objeto y llevarlo a algún punto, o la herramienta de selección directa para poder llevar estos objetos, moverlos o modularlos en cualquier sentido. ¿Listo? Entonces ahí ya podemos ver cómo estos elementos o cómo estas herramientas nos van facilitando la vida. Listo. Ahora, estos objetos, como los estábamos viendo en la clase pasada, decíamos que los podíamos modular, ya fueran para convertirlos en contenedores de textos, o los contenedores de textos los podíamos modular para cambiar la forma del objeto. ¿Listo? ¿Eso cómo sucedía? Recuerden que esto sucedía con esta herramienta, la herramienta de texto. ¿Listo? ¿Qué pasaba con esta herramienta de texto? Nos permitía, uno, generar textos de área o textos en trazado. Lo podíamos hacer de forma vertical o lo podíamos hacer directamente dentro del objeto, en este caso. Aquí tenemos una quinta herramienta que se llama herramienta retorcer texto. Esto nos crea una malla, ¿cierto? O sea que esto nos va a facilitar todavía más el trabajo. Ya la vemos. Texto. Una pregunta, profe, qué pena. Cuéntame. Es que a mí en un Illustrator, en la herramienta texto, solamente me aparecen tres formitas, tres herramientas. Sí, porque Entonces a mí no me aparecen las cuatro. ¿Las qué? ¿Dos, cuatro, las 7 o 6? ¿Cuántos son? aquí hay 7. Ok, sí. ¿Listo? Lo que pasa es esto, aspectos esenciales. Cuando lo tenemos en aspectos esenciales, aquí en ventana, ¿cierto? Aquí en espacio de trabajo tenemos aspectos esenciales. Tenemos aspectos esenciales clásicos y aspectos esenciales normales. Los aspectos esenciales normales generalmente me muestran menos herramientas porque están enfocadas a, ¿sí ve que ya me aparecen solo 3? Mire. Sí, ya sí. Sí, esos son los que yo tengo. Enfocadas a aplicaciones en tableta. Entonces, como en la tableta no tenemos casi espacio, nos reduce la cantidad de herramientas. Entonces, lo que tiene que hacer es ventana, espacio de trabajo, aspectos esenciales clásicos. ¿Listo? Hágalo ahí. Listo, gracias. Al decirle aspectos esenciales clásicos, nos cambia toda la interfase y nos saca más herramientas. Vuelve a entrar ahí a la herramienta texto, la aísla, y ahí ya le van a salir los objetos. ¿Listo? Bueno, entonces. Sí, señor, gracias. Perfecto, listo. Entonces, herramienta texto de trazado, perdón, herramienta texto de área, que es la segunda herramienta que tenemos acá. ¿Qué hacía? Cuando teníamos el objeto, hacíamos clic sobre el objeto, perdón, sobre el trazado del objeto. Aquí
y nos rellenaba con texto, ¿cierto? Entonces ya teníamos formas con los textos. Diferente a lo que estábamos haciendo acá, que simplemente le estamos acomodando la forma al texto para poder generar, para poder manipular esos textos y generarlos de tal forma que nos permita modular sus formas dentro de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Eso es muy diferente. Ahora, estos elementos o estos objetos, cuando los estamos manipulando, pues simplemente no lo permite hacer de acuerdo a la forma que tiene el objeto. Pero eso no es solamente en cuanto a esta forma. Recuerden que yo puedo modificar esa forma. ¿Con qué? Con la herramienta de selección directa. Selecciono el objeto sobre el trazado y puedo tomar estos nodos y los puedo seguir moviendo. Y al moverlos, automáticamente el texto se acomoda al espacio que tiene. Se acomoda con el texto que tiene, no más, pues no tiene más texto simulado, tendríamos que rellenarlo con más texto para que veamos cuál es ese comportamiento. Entonces, pues ahí simplemente seleccionar el texto que ya se tiene, control C, y aquí mismo lo podemos ir pegando. Control V, control V, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos tener más texto con el cual podemos simular o con el cual podemos generar cualquier tipo de objeto. Entonces, esto es bien importante, ¿por qué? Porque a partir de estos elementos yo puedo ir modulando y cambiando las formas de los objetos y puedo ver que el texto adquiere cualquier tipo de modulación, cualquier tipo de forma y simplemente pues se acomoda a la forma que le esté dando a ese objeto. ¿Sí ven? Entonces ahí es Profe, señor. disculpa por interrumpir, es que necesito un poco de ayuda. ¿Cómo se hace una cuadrícula otra vez? Esa que se hizo las últimas clases y todo eso para que divide las hojas en 5 partes. Kevin, ahorita le explico. Déjeme terminar de explicar, por favor. Gracias. Entonces, tenemos esas modulaciones. Tenemos esos elementos. Ahora, ¿qué más podíamos hacer? Podíamos crear textos en el trazado. Entonces, tomábamos la siguiente herramienta texto en trazado. La colocábamos sobre algún objeto, hacíamos clic en el trazado, en el borde, y él automáticamente me coloca texto alrededor de este objeto. ¿Sí ven? Entonces, vuelvo y repito, no solamente tenemos los textos alrededor o los textos dentro de las formas, sino que también podemos generar estos elementos. Estos objetos, pues, los podemos ir enriqueciendo con más elementos o con otros objetos que tengamos dentro de este espacio. Entonces, digamos que yo puedo tener este elemento acá, ¿cierto? El círculo. Quiero colocar texto de área alrededor de este objeto. ¿Listo? Coloco texto de área alrededor de este objeto. Recuerden que estos elementos los podíamos manipular, ya fuera dentro o fuera del objeto. Entonces, me explico. Estos elementos simplemente los tomábamos de los manejadores. ¿Cuáles son los manejadores del texto cuando tenemos el texto de trazado? Tomamos la herramienta de selección directa, la flecha blanca, y vemos unas lineecitas aquí que sobresalen en el texto. Siempre tienen que haber 3 líneas. Aquí están pegadas porque el texto se cerró automáticamente. Tenemos una al inicio, otra en el centro y otra al final, que son esas 2 que están pegadas. De esta del centro podemos tomar y arrastrar el texto hacia adentro del objeto. ¿Sí ven? Afuera, adentro. ¿Por qué se me movió esto? Afuera, en este caso, afuera, adentro. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos ir manipulando en dónde queremos que quede el texto. Si dentro del trazado o fuera de este. ¿Listo? Entonces, a esas 3 herramientas, las 3 siguientes funcionan igual. Y el deformador de o retorcer textos, ¿cierto?
esa herramienta ya lo que hace es que nos modifica estos elementos, pero los tenemos que manipular a partir de los objetos convertidos en trazados. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos un selector, un sector o un elemento que se selecciona, o sea, aquí ya estoy seleccionando solo una letra, ¿sí ven? Cuando yo la muevo, ahí, la R, ¿sí la ven? Me la está modificando. Recuerden que esos elementos pues no se pueden modificar mucho, ¿por qué? Porque esos objetos pues realmente tienen ya una forma establecida, que si los modifica uno demasiado, pues ya pierde la legibilidad, ¿listo? Pero pues realmente esta herramienta lo que hace es que modifica los objetos de forma independiente o por grupos, como los seleccione, pero pues igual esto lo podemos hacer directamente convirtiendo todo en curvas cuando lo estamos elaborando. Aquí es para qué, para que no Y perdamos. solamente en mayúsculas. No, en mayúsculas o en minúsculas. Sino que dice, ahí lo que dice en mayúsculas es que el atajo de teclado es Shift-T para poder activar esa herramienta. Entonces esa herramienta lo que me permite es eso, modificar cada uno de estos objetos de forma independiente. Entonces si yo vuelvo y la tomo y me paro sobre alguna otra letra, ¿sí? Me la selecciona y la puedo modificar de forma uniforme o al alto o al ancho. ¿Sí ven? Entonces ahí yo puedo ir modificando esos objetos para cambiarlos o para generar diseños diferentes. Pero pues igual esto también se puede hacer ¿cómo? Con la herramienta de texto normal yo selecciono una sola letra y le aumento el tamaño a esa letra. ¿Cierto? Entonces aquí la cojo y le digo que aumente su tamaño. Listo. Ahí ya tengo otra forma de modificar los textos. Miren, ¿sí ven? Lo mismo. Al aumentar el tamaño, estoy teniendo exactamente el mismo resultado. ¿Qué no tengo acá? La modificación al alto o al ancho. Pero, sin embargo, sí puedo modificar el tamaño del objeto. ¿Listo? Esas tres herramientas siguientes que tenemos ahí funcionan igual. Lo único que hacen es que los textos quedan organizados de forma vertical. ¿Cierto? Estas tres herramientas que tenemos aquí con las flechitas. Herramienta texto vertical, herramienta texto de área vertical y herramienta texto vertical en trazado. ¿Listo? Entonces, no siempre los textos los vamos a colocar de esta forma. Muchas veces vamos a tener que colocar un texto de forma vertical. ¿Sí? Automáticamente queda de forma vertical para que sea legible de esta forma. Entonces ahí ya empezamos a tener esos textos que podemos modificar o que podemos crear a partir de objetos dentro del espacio de trabajo. ¿Listo? Ahora, cuando los textos son los que vamos a modificar o vamos a cambiar con respecto a lo que son los elementos que estamos haciendo. Estos objetos pues ya tienen aquí unas modulaciones, tienen unos elementos. ¿Qué eran cuáles? Esos puntos de ancla. Voy a coger este texto y lo voy a poner en otra capa para que lo podamos ver sin la retícula. Déjenme un segundito. Edición, pegar en el mismo lugar. Control X y edición. Listo. Edición, pegar en el mismo lugar. Listo. Voy a apagar aquí esas retículas para que puedan ver mejor lo que voy a hacer. Tengo el texto, ¿cierto? Entonces vuelvo y repito. Kevin, mucha atención porque esto es lo que hicimos la clase pasada. Tengo el texto ya creado, tengo el texto ya colocado. Simplemente tomo las herramientas de pluma, ¿cierto? Voy a cerrar estas que no las estoy usando ahorita. Las herramientas de pluma y con la herramienta más coloco un nodo. ¿En dónde? En alguna parte donde yo pueda generar la curvatura o la modulación del objeto que estoy creando. Después tomo la herramienta punta de ancla, hago clic sostenido, arrastro y saco la curva, ¿cierto? Entonces ahí ya saqué los manejadores. Si los muevo hacia los lados, pues se van a hacer las curvas. Si lo muevo hacia arriba sobre su línea, no los voy a percibir, pero sí los voy a estar viendo y voy a estar dándome cuenta que acá tengo simplemente manejadores para mover ese objeto.
Si quiero mover este punto en específico, me voy a la herramienta de selección directa, ya está seleccionado, y lo llevo hacia atrás. ¿Para qué? Para generar la curva del objeto. Ya esto lo puedo colocar acá para ajustar la curvatura del elemento, ¿cierto? O simplemente para tenerlo en cuenta ahí donde lo estamos colocando. Entonces esto es bien importante porque con esto es que vamos a modular estos elementos, ¿cierto? Entonces estamos modulando elementos, estamos modulando los objetos y los vamos acomodando a las formas que tienen los textos. Podemos agrandar ese círculo, señor. Eh, es que te tengo una pregunta. Esto con un cuadrado también sería así, pues, ya así como lo estamos haciendo con el círculo, o cómo sería para que digamos que la parte del texto quede un poco arriba y después al lado, y así, o sea, que quedara como una L. Listo, ya lo hacemos. Entonces, tenemos esos elementos Listo. acomodados de esa forma, ¿cierto? Entonces, ya podemos decir que este objeto pues, simplemente lo tenemos acomodado a la forma del texto. En este caso, perdón, el texto lo tenemos acomodado a la forma del objeto, que en este caso es ese círculo. Ahora, cuando los objetos son rectos, que era lo que estábamos haciendo con el otro objeto, que lo hicimos fue en diagonal, pero es lo mismo. Tenemos un objeto recto, aquí yo puedo modular este objeto, ¿cierto? Entonces acá tengo diferentes formas de este elemento, le puedo sumar puntos, ¿cierto? Puedo generar distorsiones de este objeto, los que quiera, puedo seguir colocando puntos, ¿cierto? Entonces aquí simplemente los muevo, los coloco, los cambio o los mantengo como vértices y simplemente los alineo para crear formas específicas, en este caso ángulos a 90 grados, ¿listo? Como por ejemplo ese tipo de ángulos. Entonces yo voy a tener lo mismo. Por ejemplo, si tengo este objeto por aquí, alineémoslo acá, y tengo un texto. Tengo mi herramienta texto normal y coloco un texto acá, en toda esta parte. Y quiero que ese texto pues tenga que ver con esta forma que estoy colocando aquí. Entonces, vamos a tomar ese texto o ese objeto, ¿cierto? Igual, vamos a crearle más puntos. Le sumamos puntos. ¿Para qué? Para poder partir el objeto. Entonces aquí estoy creando un punto aquí al lado, ¿cierto? Voy a repetir de nuevo. Tomo la herramienta, añadir punto de ancla, coloco un punto aquí en la parte izquierda y otro punto aquí en la parte inferior. Otro punto aquí en la parte inferior. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues simplemente ya todos los vértices están partidos. Ninguno está convertido en curvas, entonces no se me va a modificar el objeto. Tomo la herramienta de selección directa y hago clic acá, en este que tengo en la esquina, y lo llevo aquí arriba. Y simplemente lo alineo. Lo alineo tanto con la parte vertical como con la parte horizontal del objeto. Y listo. Ya empiezo a tener esa modulación del objeto con respecto a un vértice. Listo, profe, gracias. Eso es lo que quería saber. John, buenos días. Buenos días, don Arno. Tengo una preguntita, es que nos ha causado problemas ahí en la selección directa cuando hacemos, a veces, o sea, no sé por qué nosotros tenemos que escuchar la tecla Alt para que nos seleccione el punto, porque a veces no nos deja seleccionar. O sea, cuando tenemos el nodo, lo vamos a seleccionar, nos mueves todo el texto lo mueve, pero el puntico como tal, lo que usted acaba de hacer, nos mueve todo el texto como si fuera a mover todo, pero el puntico nos toca darle la tecla Alt.
Correcto. Ahí encontró un atajo de cómo hacerlo para seleccionar solo uno de los nodos. ¿Qué pasa? Con la herramienta de selección normal, yo tengo seleccionado todo el objeto, Correcto. ¿cierto? Y cuando yo hago clic en la herramienta de selección directa, como estaba seleccionado todo el objeto, pues él me selecciona todos los nodos por defecto. Correcto. Sí. Ahí lo que usted está haciendo es simplemente con Alt diciéndole que le seleccione solamente un objeto. Yo, ¿cómo lo hago más fácil? Simplemente tomo la herramienta de selección directa, hago clic en la parte blanca, deselecciono el objeto y me paro en el nodo específico. Ajá. Digamos que vengo aquí a este. ¿Ve? Ahí ya solamente seleccioné ese objeto. Ya no, ninguno de los otros elementos se va a mover. Sí. Voy a otro, selecciono este, hago clic y simplemente lo modifico. Entonces aquí yo puedo modificar esos elementos y puedo crear formas ya específicas. ¿Sí ven? Aquí ya estoy generando elementos con la línea, con el ángulo que estamos llevando en los diferentes elementos. Entonces es simplemente, son como atajos y truquitos que uno empieza a tener ahí con el tiempo a medida que va trabajando. Entonces yo por eso no selecciono el objeto desde el principio cuando tomo la herramienta de selección directa. Lo hago por metodología, porque lo tengo que explicar así para que me entiendan muchas cosas, pero ya uno con el tiempo se da cuenta que si toma la herramienta de selección directa y se para sobre el objeto, sale el cuadro delimitador, ¿sí ven? Sí. Y cuando me paro en las puntas o donde hayan nodos, sale un cuadrito. ¿Sí ven? Entonces, sale el cuadrito y pues automáticamente ya lo selecciono y le digo, bueno, usted es el que necesito. Lo busco. ¿Listo? Es solamente eso. Listo. Listo, gracias. Gracias. Entonces, ya tenemos los elementos modificados, ¿sí? Entonces ya tenemos curvas, tenemos rectas, tenemos cualquier tipo de elemento. Ahora, estos objetos se pueden volver contenedores de imágenes, que allá es a donde vamos. Entonces, los contenedores de imágenes son muy importantes de manipular dentro de Illustrator. Ya lo hicimos la vez pasada con algunos elementos, con Santiago lo hicimos, con algunos objetos, para que pudiera hacer recortes. Pero no lo hicimos con todos, ¿cierto? Ahora, vamos a trabajar los elementos como contenedores de imagen. Aquí lo tenemos solo como mancha tipográfica y pues se ve bien, tiende a verse agradable, pero no vemos los errores exactamente, como lo que nos sucedía aquí al principio, donde teníamos elementos que podíamos tener, textos que podíamos tener pegados a la imagen y ya nos dábamos cuenta que no se volvía, que ya no era legible, que se perdía completamente la legibilidad del objeto. Entonces, estos elementos o estos objetos, con la forma que tengan, cualquiera que sea, vamos a ver que se pueden volver contenedores. ¿Cómo? Tenemos varias opciones para volver los objetos contenedores de imágenes. Imágenes, entiéndase, por JPGs. Entonces, primero voy a colocar una imagen acá en Illustrator. Voy a buscar una imagen por aquí en mis archivos, archivo, colocar. Voy a traer cualquier imagen, voy a traer esto que es un JPG, no es tan pesado, y lo voy a colocar acá, ¿listo? Entonces ya tengo mi imagen, mi JPG aquí colocado dentro de mi espacio de trabajo, y simplemente pues lo voy a utilizar dentro del contenedor. Esta imagen la podemos reducir o aumentar de tamaño simplemente con la herramienta de selección. Procuren no deformarla ni al ancho ni al alto. ¿Listo? Recuerden que eso es un error, deformar las imágenes. No se deforman. Se toman desde las esquinas, se oprime Shift y se reducen de forma escalonada. ¿Listo? Entonces vamos a colocar esta imagen por aquí. Vamos a aumentarle el tamaño o a reducírselo para ajustarla al alto y al ancho del objeto. En este caso, si sobrepasa el ancho, no tenemos ningún problema. ¿Qué necesitamos? Que quede al alto. O sea, que se plasma ya en la figura, o es, uno solamente la coloca ella pues encima pues de la figura y ya se plasma. No, la tenemos acá simplemente para ajustarla, para que no nos toque ajustarla adentro. Igual ahorita la ajustamos adentro y ya modificamos un par de cosas. Entonces, para allá voy.
Tenemos dos formas de hacer esto. Una es más sencilla que la otra. Voy a duplicar estos tres objetos y vamos a hacer esas dos formas. ¿Listo? Vamos a colocarlos acá y este acá. Listo. Entonces tenemos el contenedor, que vendría a ser el objeto que está en negro en este momento. Y ese contenedor, pues simplemente lo vamos a convertir en contenedor con un botoncito que vamos a encontrar ¿en dónde? Aquí en la barra de herramientas vamos a encontrar botones. ¿Eso se llama máscara de qué? Estos tres botones es para dibujar en el interior, ¿cierto? Es para crear máscaras, lo que está diciendo Rodrigo, pero de forma más sencilla. Estos tres botones solamente aparecen cuando tenemos la barra de herramientas acomodada a dos columnas. ¿Sí ven que aquí la tengo acomodada a una sola columna? Y ya no... Con razón, porque es que a mí me aparecía solamente una. Correcto. Entonces, ¿cómo volvemos a dos columnas la barra de herramientas para que nos aparezcan todos los botoncitos aquí, en estos triangulitos que tenemos en la parte superior? Hacemos clic y se vuelve dos columnas nuestra barra de herramientas. Vamos a buscar el tercer botón que está aquí debajo de los colores, ¿cierto? Color de relleno, color de degradado y sin color. Debajo de eso están esos tres mismos botones que son dibujar normal, dibujar detrás y dibujar en el interior, ¿cierto? A mí ese me sale ya bloqueado. Correcto. Lo que pasa es que a veces los objetos están agrupados o tienen más elementos. Solamente tenemos que tener un objeto seleccionado, el que vamos a convertir en contenedor, solo uno. No podemos seleccionar ni textos por ahora, para ese caso, pues no lo hagamos, porque si no vamos a tener, pues hay un conflicto. Ahorita van a ver cómo queda dentro de un cuadro de texto. Por ahora solo trabajemos elementos, objetos básicos, que sean círculos, cuadrados, triángulos, estrellas, objetos que podemos crear fácilmente. ¿Listo? Ya después les enseño a manipular esto con objetos más complejos, que esos son con las máscaras que decía Rodrigo. Entonces tenemos el objeto, ¿cierto? Seleccionamos el elemento. Vamos al tercer botón, que es dibujar en el interior. Dibujar en el interior. Me aparecen estos cuadritos, perdón, estas líneas punteadas, ¿cierto? Arriba, abajo, por todo lado me aparecen esas líneas punteadas. Eso me está indicando que puedo colocar elementos dentro de ese objeto. Tomo la foto, si ven que no se seleccionan esas líneas punteadas, le digo Control X o recortar, imagen, vengo aquí al objeto, vuelvo y lo selecciono y le digo Control V. Ese Control V me está pegando el objeto dentro de ese contenedor. Mientras yo no haga clic en ningún otro lado, puedo mover esta foto dentro de este objeto, ¿sí ven? Ahí la puedo acomodar. Puedo colocarla más para este lado, puedo acomodarla de acuerdo a lo que necesite, que se vea dentro de ese espacio de trabajo. Entonces ese contenedor, pues yo lo puedo ir modulando o modificando de acuerdo a las necesidades que tenga dentro de este espacio. Entonces por aquí más o menos quiero que se sienta la foto esta parte del puente, quiero que se vea de la foto gran parte de lo que tenemos por aquí, de la gente de pronto, de esas rocas. Listo. Ya tengo el objeto acomodado dentro del objeto. Ahora sí, hago doble clic aquí en la parte de afuera, en la parte blanca, y ya se desaparecen todas las líneas. Y ya el objeto queda creado como un contenedor. ¿Listo? Otra forma de hacerlo. Entonces vamos a colocar esto por aquí para repetir ahorita. Otra forma de hacerlo. Vamos a tomar el objeto y vamos a tomar el objeto contenedor. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso? Cuando tomamos estos dos elementos, el objeto contenedor tiene que estar sobre la foto, ¿cierto? O sea que yo tengo que ver el objeto contenedor y no la foto exactamente. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos el objeto, clic derecho, organizar, traer al frente. ¿Listo? Entonces ese objeto tiene que estar acomodado sobre la foto para que yo lo pueda volver un objeto contenedor. Listo. Entonces aquí pues ya simplemente acomodamos la foto donde la queremos, donde la necesitamos. Ahí.
tomamos los dos elementos, tanto la foto como el contenedor, y los seleccionamos los dos al mismo tiempo, venimos aquí a edición, perdón, a objeto, venimos aquí a un objeto, y buscamos máscara de recorte. Y le decimos crear. Listo. Mismo resultado de otra opción. ¿Listo? Entonces vemos que en Illustrator... Ese es más largo. Claro, este es mucho más complejo. Pues a mí me parece más aburrido porque no puedo manipular la foto directamente como lo podía hacer acá, ¿cierto? Cuando creaba el contenedor. Ahora, cuando los textos o los cuadros de textos se vuelven contenedores, pues ahí ya tenemos un elemento que es el contenedor, ¿cierto? Vamos aquí a darle control X. Convertimos el objeto en contenedor, el cuadro de texto, y lo pegamos dentro de. Miren esto tan chévere que pasa acá. ¿Sí ven? La tipografía se vuelve el Foto, sí, imagen. contenedor, la imagen. Correcto. Chévere. Eso es supremamente interesante, pero no lo hacemos todavía, lo hacemos después porque aquí ya tenemos que tener unos parámetros de imagen y ya les explico bueno, después les explico cuáles, que son unos parámetros donde la imagen tiene que hacer contraste en la foto, ¿cierto? Una pregunta, profe. Y en el texto. Cuénteme. En esa segunda forma se puede igualmente pues acomodar la foto. En los dos, en cualquiera de los dos se puede acomodar la foto. Entonces, Ok. si en el primero que utilizamos la herramienta de dibujar en el interior, no lo podemos, no alcanzamos a modificarlo o se nos cerró el modificador, simplemente hacemos clic sobre el objeto, ¿cierto? Aquí en este caso, el que tenemos arriba, hacemos clic acá y nos van a aparecer aquí en la parte superior, en atributos, estos dos botoncitos. Uno que se llama editar máscara de recorte y el otro editar contenido. ¿Dónde está atributos? Es que la palabra que está, esto que me está diciendo pues grabar, me tapa aquí en el celular, entonces no puedo. No aparece, o sea, aquí son los atributos del objeto, ¿cierto? Acá en la Ya. parte superior. Ahí Listo, en sí. los atributos del objeto, que me aparecen acá, que son todas estas herramientas, me aparece esa, editar contenido, ¿cierto? Que es este Así botoncito. que es un circulito. El que es un circulito, correcto. Entonces hago clic en editar contenido y ya, se selecciona la foto y la puedo mover, ¿sí? Ahí ya puedo mover solo la foto, ya no estoy seleccionando ninguna parte del objeto. Para salir de ahí, pues simplemente vuelvo al otro botón, el que es como un cuadradito, editar máscara de recorte, y ya. Ahí ya me sale este objeto. ¿Sí ven? Editar máscara de recorte es para eso, para editar la máscara que estoy utilizando. Entonces aquí yo puedo editar la máscara, cambiarle el tamaño o la forma. Y en el otro objeto sucede igual. Miren, cuando lo selecciono, el otro objeto, los atributos son los mismos. ¿Por qué? Porque los dos objetos son máscaras de recorte. Simplemente lo estamos haciendo de dos formas diferentes. Uno es para los diseñadores ya de cierta edad, más viejitos, que utilizábamos esa herramienta de esa forma, y el otro ya es una herramienta nueva que salió para facilitar el trabajo. Pero los dos funcionan igual. Entonces me paro acá, editar contenido, ¿sí ven? Ahí ya puedo mover la foto. Editar trazado, igual. Puedo modificar el trazado sin modificar la foto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vamos a pulir más estos trabajos y ya vamos a empezar a colocar no solamente objetos simples, sino ya vamos a empezar a diagramar elementos con títulos, ¿cierto? Entonces ya vamos a empezar a colocar títulos en este tipo de objetos que estamos manipulando, que estamos modulando. Voy a colocar por acá un título. Empezamos a colocar y a diagramar elementos ya mucho más interesantes. ¿Listo? Entonces vamos a modular, vamos a modificar todo esto que está sucediendo acá. Y vamos a ir acomodando objetos a lo que ya teníamos dentro de nuestra retícula.
¿Listo? Entonces por aquí ya empezamos a modular, a modificar elementos, cambiar tamaños. Ya empezamos a tener otro comportamiento de todos estos elementos que hemos estado utilizando y que hemos estado modificando a medida del curso. Aquí pongamos este acá, sin separación. Listo. Perfecto. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo estos elementos empiezan a jugar y a verse en formas diversas dentro de lo que estamos haciendo. Por acá podemos colocar más elementos. ¿Cierto? Más objetos que tengan que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, agregar punto de ancla, colocamos un punto, herramienta de selección directa, lo movemos, los modulamos para acomodarlos a las diferentes formas que estamos teniendo dentro de los espacios de trabajo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a cambiar bastantes formas, vamos a cambiar todos estos objetos y vamos a seguir jugando pues con esos elementos dentro de lo que es nuestra diagramación. Entonces aquí podemos seguir colocando o imágenes o textos, ¿cierto? Entonces, digamos que yo quiero colocar un texto acá, ¿ok? Listo. Colocamos un texto ahí. ¿Lo podemos modular en cuanto a tamaño? Sí. ¿Lo podemos modular en cuanto a lo que son los objetos que estamos colocando dentro de este? Sí. Si queremos un cuadro de texto diferente, pues lo colocamos y lo modulamos de acuerdo a lo que se necesite. ¿Listo? Entonces, estos objetos que estamos creando, ya vieron que los podemos utilizar como contenedores de texto o como contenedores de imágenes, ¿cierto? Entonces aquí, digamos que si queremos colocar otra imagen, pues simplemente vamos a archivo, colocar imagen, para colocarla en el espacio de trabajo, cualquier objeto, ¿cierto? Entonces por aquí pongamos, por ejemplo, esto que está relleno. Espérenme un segundito. Listo, entonces lo mismo. Tomamos el objeto, control X, tomamos el elemento, lo volvemos contenedor y control V. Y dentro de este, pues simplemente acomodamos el tamaño del objeto. Ahí está un poquitico grande ese objeto. Entonces aquí ya empezamos a ver esos elementos, cómo los podemos acomodar y cómo podemos cambiar esa disposición de esos elementos dentro del espacio de trabajo. ¿Listo? Entonces aquí ya empezamos a ver mucho más interesante la diagramación, ya empezamos a ver que los objetos tienen modulación y tienen elementos contenedores. ¿Listo? Entonces ahí ya dimos un paso más adelante de este tema.